¿Por qué la cruz de Cristo es una locura? Bueno, esa es la pregunta que queremos abordar hoy en Como Visión Bíblica. Mi nombre es Cristian Moreno y oro al Señor para que este video sea de bendición para tu vida. Toda religión, el cristianismo no es la excepción, y nos identificamos a través de un símbolo. El símbolo nuestro es la cruz. Otras religiones se identifican con diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, el budismo o hinduismo se hacen identificar con la flor de loto, los judíos con la estrella de David y los musulmanes con una luna creciente y una estrella. Orgullosamente nosotros nos identificamos con la cruz porque nos recuerda a nuestro Salvador. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es lo que escribe Pablo a la iglesia en Corinto, en su carta 1 Corintios. En otras traducciones, la palabra locura se cambia por ridículo, tonto o necio. Cuando leemos el contexto podemos ver que en el versículo anterior explica que Dios no lo ha enviado a bautizar personas. Él sí bautizaba personas, pero lo que está queriendo decir es que su enfoque no estaba en bautizar personas, sino en predicar el evangelio. Y va más allá y explica de que Dios le ha enviado a predicar el evangelio, no con palabrería, no con elocuencia, pero al hacerlo así el mensaje se podía diluir y distraer a las personas en lo elocuente que era de lo esencial del evangelio, que era presentar cómo Jesús había muerto de manera sacrificial en la cruz por todos los pecadores, y las implicaciones que esto llevaba, que eran que el Dios Todopoderoso se había encarnado de manera milagrosa en una mujer virgen que había crecido como un ser humano común y corriente, como un hombre, y que había muerto en una cruz. Entre los datos interesantes que podemos encontrar sobre la crucifixión, podemos ver que en un principio no se crucificaba a las personas de la manera que conocemos actualmente, ya que sí eran amarrados o clavados en un madero, pero la forma del madero no era en forma de la cruz actual, sino que era una estaca puntiaguda y las manos de la persona eran clavadas o amarradas por encima de la cabeza. Otro de los datos interesantes es que los romanos y los griegos no fueron los que la crearon, sino que fue empleada primero por los bárbaros en Oriente, y a medida el tiempo fue pasando, ellos lo adoptaron después de los persas y de los asirios y la perfeccionaron de tal modo que fuera la forma de tortura perfecta, en donde la persona fuese flagelada, golpeada, humillada en extremo, para después hacerlo cargar el madero hasta el punto donde se iba a llevar a cabo la crucifixión. Y llegando ahí, como si fuera poco, la humillación se extendía más porque los despojaban de toda su ropa y quedaban completamente desnudos, y entonces los crucificaban. Vale resaltar que en aquel entonces los que tenían ciudadanía romana no aplicaban la pena de crucifixión, ya que era reservada para esclavos, criminales de alto rango o personas que traicionaran al Estado. Entonces, hasta ahora, ¿cuál es el problema con la cruz? Es entonces donde tenemos que considerar que para los judíos era insólito, era completamente absurdo que el Dios Todopoderoso, creador del universo, se encarnara en una persona, no para libertarlos, como el Mesías que ellos estaban esperando, no para ser la figura política poderosa que ellos estaban esperando, sino para morir de la manera más humillante posible, ¿no? Para los griegos tampoco era normal, ni para los romanos, ya que ellos tenían una forma de ver dioses de manera politeísta, y lo que menos podrían considerar es que un Dios poderoso llegase a morir en sus manos de la manera más humillante posible. Los judíos se pasan por alto el hecho de que hay una profecía en el Salmo 22, versículo 16, donde se habla de que el Mesías iba a ser traspasado por sus manos y sus pies, y le dan más atención al pasaje que está en Deuteronomio 21, 22 y 23, donde se habla de que no solamente es humillante que mueran en una cruz, sino que Dios declara que una persona que muere, ya sea colgada o crucificada sobre un madero, era maldita. Entonces ellos le daban más importancia a ese texto
que al texto profético de Salmos 22:16. Tampoco hace sentido la cruz, especialmente para los que se pierden, porque como dice Pablo, para los que somos salvos es poder de Dios. Pero seas creyente o no seas creyente, es normal no querer pensar en la muerte, y la cruz nos lleva a pensar en la muerte. Ese es su propósito. Es complicado pensar que podemos ir al cielo y podemos evitar una condenación eterna si depositamos nuestra fe en el sacrificio sustitutorio de Jesús por nosotros en la cruz, creyendo que el Dios creador de todo el universo murió de la manera más humillante. Históricamente podemos comprobar que fue un hecho real, y a diferencia de otras religiones que proponen cosas más fáciles, Jesús nos enseña que en el cristianismo, ser cristiano, y no hablo de tener el título de ser cristiano, ¿no?, sino de ser discípulo suyo, de decir: Jesús es mi maestro y quiero seguir sus enseñanzas y sacrificarme para aprender más de él. Ese tipo de discípulo. Él nos enseña que carguemos nuestra propia cruz, y esto es un símbolo de morir a nosotros para que Él viva en nosotros y podamos crecer y formarnos más conforme a su carácter. No para que formemos parte de un club social en el cual vamos a diferentes actividades que no tienen nada que ver con crecimiento espiritual. El punto es que es complicado creerlo, ya seas creyente o no seas creyente. Y lo fue complicado en aquel momento y lo es complicado hoy también. ¿Qué significa la cruz para ti que ves este video? Si no eres creyente, tienes toda la libertad de creer lo que quieras. Lo cierto es que Dios quiere que vengas al arrepentimiento y que creas en su sacrificio para postrarte a sus pies y aprender de sus enseñanzas. Y si eres creyente, probablemente ya estás seguro de tu salvación, has creído en el sacrificio de Jesús y tienes garantizado que vas a estar en el cielo. Entonces, tienes derecho también a creer lo que tú quieras de la cruz, tener tu propia percepción. Eso está bien. La sugerencia que te hago hoy es, cuando veas una cruz, que sea como un memorial, un recordatorio de que es un símbolo que representa muerte y deuda. La muerte de Jesús y la muerte a la que estás llamado. Y deuda porque tiene que recordarnos como creyentes que en un momento la humanidad tenía una deuda, tú y yo teníamos una deuda ante el Dios justo y santo, y fue pagada por alguien, y ese alguien fue Jesús. Entonces, a modo de gratitud por ese pago que se ha hecho en nuestro favor, debemos vivir una vida en obediencia a su palabra y viviendo de manera que le agrade a nuestro Señor. Si te gustó este video, te sugiero que te suscribas al canal para seguir escuchando contenido similar, que le des me gusta y que lo compartas si crees que es edificante o que le puede servir a alguien más. Bendiciones.